Y muchas veces nos cuesta entender eso de la soberanía absoluta de Dios, de la dimensión en que Dios hace todas las cosas. Y a medida que nosotros vamos caminando en el camino de Dios, empezamos a caminar en el Evangelio, empezamos a darnos cuenta y a ver a un Dios soberano. Y como yo les contaba el día martes, muchas veces nuestra mente y nuestro corazón están desalineados. Mi corazón le pertenece al Señor, pero yo analizo todas las cosas de la vida a través de una mente carnal, de una mente que todavía no fue transformada, de una mente que todavía no está alineada a la voluntad de Dios. Entonces, muchas veces, como yo entienda a Dios, es como yo voy a vivir mi vida en esta tierra. Yo necesito comprender cada día más a Dios, conocerle cada día más a Dios. ¿Y cómo puedo conocerle a Dios? A través de su palabra. A través de la palabra uno va conociendo la soberanía absoluta de Dios. Hay muchos cristianos por diferentes lugares que creen en Dios, creen en Jesucristo, pero no creen en la palabra de Dios. Y sabe que esas cosas no están divorciadas, esas cosas no están separadas. Dios es el mismo Dios de la palabra y por algo Él dejó la palabra. Él dejó la palabra para que nosotros aprendamos a entender, a conocer el carácter, la soberanía, la dimensión, la capacidad, las cualidades de Dios y podamos entender un poquito más a Dios y entender qué es lo que está sucediendo en este mundo hoy en día, en esta, gracias Jorge, en esta tierra. Y cada día que vemos y cada día que pasa podemos ver más incertidumbre, más odio, más pecado, más alejamiento de Dios. Y digo, ¿hasta dónde la humanidad va a llegar? ¿Y qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está pasando en la tierra? ¿Qué es lo que nos está pasando? Y ¿sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios dice que los tiempos que vienen, anunciando futuramente lo que va a venir, dice que los tiempos son difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde cada día más el enemigo bombardea a la gente en su mente, en sus pensamientos, en su desgano, en su falta de venir a buscar de Dios, en su pasividad, en su conformismo, en su vida de intentar de estar cómodo. Y podemos ver que el hombre todo el tiempo está buscando la manera de no sufrir, de vivir bien, de estar bien, de que las cosas me vayan bien. Y todo eso no tiene nada que ver con Dios. Nada tiene que ver con Dios. Entonces, cuando uno empieza a pensar en la soberanía de Dios, uno dice, wow, qué increíble. Porque no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de la palabra de Dios. Hace un rato me contaba un hermano y me contaba de otra persona que está mal, que perdió su matrimonio, que fracasó, que le fue mal. Y vos decís, ¿y qué esperaba? ¿Qué esperaba? Y pastor, yo pretendía que, no sé, que a la gente le vaya bien. Hermano, por más que usted tenga pensamientos buenos, eso no cambia nada. Dice el Salmo 127:1, dice así, se lo leo yo: si Jehová no edifica la casa, escuche, en vano la edifican.
La Biblia dice que si yo no edifico mi casa sobre la roca, es en vano la edificación. ¿Qué quiere decir esto? Y pastor, le fue mal, fracasó. Y la Biblia dice, Jesús dijo, fuera de mí, nada podés hacer. Entonces, ¿qué persona cree que le puede ir bien en la vida sin Dios? Imposible. No existe. No existe. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque todo descansa en la soberanía absoluta de Dios. Dios es soberano absoluto. Él, todo lo que se mueve, todo lo que respira, todo lo que ocurre, todos los acontecimientos, todo está absolutamente en la soberanía de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender el sufrimiento? ¿Cómo nosotros podemos entender detrás del sufrimiento un Dios bueno, un Dios soberano, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que nos ama? ¿Cómo entiendo el sufrimiento y Dios? Está bueno para un mensaje, ¿no? El sufrimiento y Dios. ¿Cómo entender eso? Yo recuerdo una historia que dice que un hombre entró a una barbería, quizás usted lo conoce, y dice que el barbero era un hombre que no creía en Dios. Y mientras este hombre se estaba recortando la barba, el barbero empezaron a establecer una conversación y le dijo, yo creo que Dios no existe. Entonces el cliente le dijo, ¿por qué crees que Dios no existe? Y porque si Dios existiera, ¿por qué existen el sufrimiento? ¿Por qué existen los pobres? Si Dios existe, eso no tendría que existir. Entonces él, al terminar de atenderse y salir de esa barbería, él va caminando y encuentra a un vagabundo en una esquina que tenía la barba muy larga y el pelo muy largo, y volvió a la barbería y le dijo al barbero, ¿sabes que los barberos no existen? Y él le dijo, ¿cómo que no existen? Yo existo y estoy acá. Y le dice, entonces si existen los barberos, ¿por qué hay gente con barba larga? Y él le dijo, es muy simple, porque la gente no viene a mí a cortarse la barba. Y le dijo, lo mismo pasa con Dios. La gente sufre en el mundo porque no va a Dios. Wow. Increíble, ¿no? Como muchas veces nosotros decimos, ¿dónde está Dios si hay niños muriéndose de hambre? Hermanos, si no hubiese niños muriéndose de hambre, entonces no hubiese padres, porque Dios le dio la responsabilidad a los padres. ¿Y pero por qué esos padres hacen pasar hambre a esos niños? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros sabemos o conocemos o entendemos más que Dios? A veces nosotros creemos que conocemos el corazón de la gente, y el que conoce y escudriña los corazones y la mente de las personas es Dios, no nosotros. Pero nosotros creemos que sabemos. Por eso dice el Salmo 119, 71 que leímos el día martes en la Nueva Versión Internacional. Creo que habías puesto ese, Eliel, Salmo 119, 71. Y dice, bueno es para mí el ser afligido, porque eso me llevó a mí a entender los mandamientos de Dios. Mira lo que dice el rey David, uno de los hombres más extraordinarios de la tierra. Él dice, bueno es, ¿lo encontraste? ¿No lo tienes? ¿No? Bien. En el Salmo 119, 71, Nueva Versión Internacional, dice, bueno es para mí ser afligido. David dice que la aflicción es buena. ¿Por qué es buena la aflicción? Y este hermano que me contaba hoy que su matrimonio se había destruido, dice, ¿sabes qué? Ahora estoy tomando conciencia de que tengo que ir a la iglesia.
¿No le suena algo familiar a esto? Ahora está sufrimiento, en relación a sufrimiento voy a ir a la iglesia. Nosotros, lamentablemente, nos falta más conocimiento de la soberanía de Dios, porque mientras yo conozca más a Dios, voy a vivir de otra manera. Voy a vivir de otra manera. Entonces, ¿cómo yo puedo entender el sufrimiento en un Dios benevolente, en un Dios bueno, en un Dios soberano, en un Dios que tiene absoluto control de todas las cosas? Digo, ¿para qué Dios permite y por qué Dios permite el sufrimiento? Primero, el sufrimiento existe porque existe el pecado. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí aportaron a ese sufrimiento? ¿Cuántos de los que están aquí son pecadores? Todos. Usted va a sufrir por sus propios pecados, usted va a sufrir por los pecados ajenos. Usted va a sufrir porque vive en una tierra que está caída. Usted va a sufrir porque, esto está en Génesis 3, maldita será la tierra. Ahora digo, ¿la tierra es maldita? ¿Es maldita la tierra o no? Amén. ¿Cómo que no? Es maldita, la tierra es maldita. Dios maldijo la tierra. Entonces yo no puedo pretender vivir en una tierra maldita sin ser afectados con maldiciones. No, lo que pasa es que cuando yo vengo a Cristo, Cristo me libera de todas las maldiciones. Mira, la única manera de que Dios te libere de todas las maldiciones es que Dios te saque de este mundo. Pero mientras esté en este mundo, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que estoy con Dios, y si estoy con Dios, amén, Dios me pone en una cápsula donde ando en este mundo y nada me pasa. ¿Usted ha visto a alguien así? ¿Usted ha visto a alguien así? No. Usted ve los apóstoles, Jacob dice que fue decapitado, Pablo dice que fue decapitado, algunos fueron prendidos fuegos, otros fueron apedreados, otros fueron crucificados. Los primeros padres de la iglesia en el primer siglo vemos que murieron de diferentes maneras, en las garras de los leones, descuartizados. Dice que algunos murieron aserrados. ¡Wow! ¿Sabe lo que es morir aserrado? ¿Cuántos quieren morir aserrado? Te empiezan a cortar así con un serrucho. Amén. Entonces uno empieza a ver esas cosas y uno dice, hey, Dios, ¿por qué no nos cuidas? ¿Por qué Dios no nos guarda? Ahora Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús dijo que en el mundo la aflicción va a estar, pero Él nos va a dar la fuerza para perseverar y triunfar al fin de nuestro camino. Pero eso no quita, amén, de que porque yo sea cristiano no me voy a enfermar, de porque yo sea cristiano no me va a agarrar cáncer, amén. Reprendo el espíritu de cáncer y el cáncer te mira y te dice, me río. No, porque si yo lo reprendo el cáncer, hermano, a mí no me va a agarrar. Amén. Ahora yo reprendo la gripe y la gripe me agarra igual, por más que la reprenda. Amén. Yo reprendo una ACV, reprendo la diabetes, reprendo la presión alta y no me va a agarrar. Me parece que es falta de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. No, pero yo creo en Dios, yo también creo en Dios. Y lo que he visto a lo largo de la historia y lo que he experimentado a lo largo de la palabra de Dios, y viendo los grandes hombres que Dios utilizó como John Whitfield, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon. Entonces vemos a un Luis Palau sufriendo de cáncer, vemos a un Julio Melgar muriendo de cáncer. Entonces digo, espera, primero, ¿qué es lo que se te viene a mente? ¿Qué es lo que se te viene a la mente?
algo debe haber detrás de todo eso. Y quizás tan santo no era. Eso es lo que más se nos viene a la mente. Y algún pecado tendría que nosotros no conocemos. ¿Por qué asociamos? Porque yo nací en una iglesia que estaba asociada a eso. Que las cosas malas te venían porque habías hecho algo malo. Yo perdí una sobrina mía de 4 años de cáncer. Dígame que era es lo mismo. 3 dice. Bueno, 2. 1, 0. Dígame qué mal había hecho. Y los padres quizás. Eran casados, mi hermana. Entonces no era una prostituta. No se drogaban. Entonces siempre estamos buscándole y eso sabe lo que significa falta de conocer a Dios. Falta de entender a Dios. Y de conocer la soberanía absoluta de Dios. Y por eso quiero hablarte en esta noche, quiero hablarte de algo que el Señor nos dejó en las Sagradas Escrituras, que es la vida de Job. Un hombre que realmente la pasó terriblemente mal. Usted va a encontrar a Job antes de Salmos. Y yo quiero que usted, ¿cuántos conocen la historia de Job? Levante la mano los que conocen la historia de Job. Bien, para los que no conocen la historia de Job, Job fue un hombre que atravesó por circunstancias terribles en la vida. Dice que un día Job era un hombre, un varón piadoso, un hombre perfecto y temeroso de Dios, apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y él tenía cientos de ovejas, ganado, era un hombre muy próspero. Y él siempre hacía ofrendas a Dios y siempre buscaba a Dios, era temeroso de Dios, amén. Digo, wow, qué hombre es tan extraordinario. Y dice en el versículo 1, y hubo en la tierra de Ur un varón llamado Job. Este era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, mira esas cualidades. Era temeroso, recto, apartado del mal, justo, excelente, ¿no? Qué gran hombre era Job. Ahora digo, ¿era un gran hombre? Claro que sí, lo dice la palabra. Creo que Job tenía muchas más cualidades que las que nosotros podemos llegar a tener. Y dice que él tenía 10 hijos, entre hijos y hijas. Y que tenía muchos bienes, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, asna, muchísimos criados. Y era un hombre realmente poderoso, un hombre económicamente próspero, un hombre realmente que le iba bien. Y dice que empezó a ocurrir, escuche bien esto, míreme, empezó a ocurrir en el mundo espiritual algo que nosotros muchas veces no entendemos. Porque hay cosas que ocurren en el mundo espiritual que usted no tiene ni idea de lo que está ocurriendo precisamente en este momento en su vida. Usted no lo sabe. Amén. Es como yo le decía, por más que yo declare, profetice, anuncie que no quiero el cáncer, si Dios me quiere mandar un cáncer para tratar conmigo, no hay nada que lo pueda evitar. ¿Me está entendiendo? Pero Dios no te va a mandar un cáncer porque Dios no manda cáncer. No, el cáncer no viene de Dios, viene del diablo, pero de alguna manera Dios permite. Pasiva o activamente Dios permite. Entonces ocurre algo en el mundo espiritual que dice que los ángeles se presentaron delante de Dios y entre eso estaba Satanás. Y Satanás de alguna manera le empieza a hablar a Dios a través de Job de que era un hombre bueno, que era un hombre que era recto, porque Dios
tenía gracia con Job. Y que si a Job le empezaban a suceder cosas, iba a maldecir, iba a pecar contra Dios. Y Dios le permite, y acá está algo que nosotros tenemos que entender. ¿Quién fue el que le permitió al diablo hacer algo contra Job? ¿Usted cree que el diablo puede hacer algo en contra de alguien sin el permiso de Dios? Si Dios no lo permitió antes, ¿lo va a permitir ahora? Si Dios siempre detuvo al diablo, ¿usted cree que no lo va a detener ahora? ¿Usted cree que en algún momento Dios en estos 2000, 3000 años, 4000, 5000, Dios perdió su fuerza, Dios perdió el cabello, Dios no tiene poder, Dios no tiene soberanía, Dios no cambia, dice la palabra? Entonces, ¿qué pasa en este relato de Job? ¿Es un invento para darnos, no sé, falsas esperanzas? No. La Biblia no se puede contradecir. Y dice que de repente sucedió algo que Job no se lo esperaba. Como nos sucede muchas veces a nosotros cuando suceden cosas en nuestra vida, nadie se lo espera. Pero está ocurriendo algo en el mundo espiritual. Está sucediendo algo en el mundo espiritual. Nadie quiere eso, nadie quiere que le ocurran, pero hermano, es Dios el que es soberano sobre todas las cosas. Y como leímos el otro día, no hay un pájaro que caiga a tierra sin que Dios lo sepa. No hay un cabello que se te caiga sin que Dios lo sepa. Mira la dimensión de Dios. Mira esa soberanía total de Dios. De alguna u otra manera, Dios está ahí, permitiendo que eso de alguna manera ocurra. Porque si no, Dios le hubiese dicho: no toques a Job, no toques a ninguno. Y dice que vinieron, dice en el capítulo 1, versículo 20. Entonces Job dice que vinieron, primero vamos a retroceder un poquito. Y dice que vinieron y le empezaron a anunciar de que sus hijos habían sido muertos y que todo lo que tenía lo había perdido y que algo terrible había ocurrido. Entonces, mientras hablaba uno, venían otro y le dicen: tus hijos, tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20, 1:20. Wow. ¿Cómo tomaría usted esta noticia? ¿Cómo la tomaría usted? Vienen y le dicen: Señor, sus 5 hijos, sus 10 hijos acaban de morir. ¡Wow! Terrible. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Qué persona adora a Dios en esa condición? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Hubiésemos maldecido a Dios. Hubiésemos blasfemado en contra de Dios. Hubiésemos gritado: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas, Dios, cuando mis hijos estaban muriendo? ¿Por qué no hiciste nada? Pero dice que Job conocía de alguna manera a Dios, y dice que él adoró a Dios. Dice que él adoró a Dios. Yo digo: wow, qué increíble este hombre adorando a Dios. Versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Él empieza a entender ciertas verdades. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Versículo 22, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Wow. No culpó a Dios. Entendió Job que
Si salí del vientre de mi madre y Dios permitió que saliera, y Dios es dueño de todas las cosas, y Dios me dio, Dios me quitó, es Dios el que hace todas las cosas. Entonces Job, de cierta manera, él entiende a Dios y confía en Dios. Y eso nos muestra un gran carácter de Job, un gran entendimiento en las cosas de Dios, porque ¿cómo usted puede ver acá a un Dios bueno? Y ¿sabe qué, mi hermano? Las cosas van a ocurrir, las entiendas o no las entiendas, te guste o no te guste, las comprendas o no las comprendas, Dios las va a hacer igual. Porque es Dios. Y mucha gente dice, bueno, yo no quiero a este Dios. Bueno, no lo quieras, te irás al infierno, no hay ningún problema. Es tu elección. Amén. Pero tú tienes que aceptar las cosas de Dios como Dios las quiera hacer. Yo quería que esto ocurriera en mi vida y no ocurrió. Pero Dios sabe el por qué. Yo quería otra cosa, yo quería que fuera diferente, yo quería hacer esto, yo quería que ocurriera lo otro, pero no ocurre. Entonces empezamos a enojarnos con Dios. Empezamos a preguntar. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando nosotros empezamos a enojarnos con Dios, empezamos a preguntar a Dios el porqué de las cosas, es porque es simple, porque no las conozco, porque no las entiendo, porque no las sé. Y dicen que yo esto lo aprendí a través del miedo que yo tenía a volar. Y a mí me dijeron, para que el miedo se te vaya al volar, es que tienes que aprender y conocer más cómo funciona un avión. Entonces cuando tú aprendes cómo funciona, tú empiezas a quedarte más tranquilo. Dices, está bien. No. Yo pensé que volaba porque alguien le tiraba así un papelito y vos volabas. No. Es todo una mecánica extraordinaria, una ingeniería increíble. Usted tiene más probabilidad de morirse en la calle, en el centro, caminando en un accidente de auto que morirse en un avión. Pero ¿qué pasa? La calle donde yo cruzo lo controlo yo. El auto que manejo lo controlo yo. Y ir en un avión, te lo digo por experiencia, tú no controlas absolutamente nada. Tú te sientas y tienes que confiar en un loco piloto que si quiere el tipo suicidarse y matarnos a todos, o de repente un Dios benevolente que hace que en el medio del vuelo le agarre un rayo al avión y te lo parta al medio y tú caes desplomado, volando 30,000 pies de altura con tu cinturón de seguridad y tu sillita ahí volando en el medio del desierto, hasta que te desplomas en el piso entre una piedra y te revientas en 1000 pedazos. Amén. Pero nosotros creemos que yo cuido mi vida, yo controlo mi vida, y tú no sabes, tú vas por calle 8 mirando vidriera y de repente se cae un balcón que construyó Darío quizás, se viene abajo y tú instantáneamente mueres aplastado pensando que tenías más cuidado que Dios. Por eso es lo que leímos en el Salmo 127. Si Jehová no es el que cuida, en vano te cuidas. Amén. Ay, yo me voy a cuidar. Si no te cuida Dios, mi hermano. Por más que tú te cuides de que no me hagan algo, que no me ocurra algo, viene un mosquito y te pica y te mueres. ¿Se entiende? Entonces, ahí donde nosotros tenemos que ver. Yo miraba y estos días escuchaba las noticias de que hay un meteorito que tal vez en algún momento pase por. Usted no tiene la idea de la cantidad de meteoritos que hay en el espacio que nosotros ni siquiera tenemos idea. La NASA cree que tiene todo controlado y que todos los tenemos vigilados. Y sabe, hermano, nosotros no tenemos controlado nada. Si mañana Dios quiere, te llueve una lluvia de meteoritos y sabe dónde queda tu casa y tu vida. Chao, se terminó. Amén. Dios inundó la tierra, listo, terminado el asunto. Es Dios el que es soberano de todas las cosas.
Entonces tú tienes que aprender a confiar en Dios, a descansar en que Dios está detrás de ti y que Él está en tu asunto. Pero, pastor, hay cosas que me pasan en la vida que no las entiendo y quizás no las entiendas, pero sí tú tienes que saber algo, que Dios está. Entonces, si Dios está, ¿por qué Dios no hace algo? Porque Dios sabrá. Tú no puedes cuestionar a Dios. Tú tienes que empezar a entender primeramente quién es Dios. Tú tienes que saber quién es Dios. Tú tienes que entender quién es Dios. Y es lo que le faltaba a Job. Job creía, como muchos de nosotros creemos, que de cierta manera sabemos quién es Dios. Y Job, cuando le pasó esto, Jehová da, Jehová quita, todo sea para la gloria del Señor, Él sabe. Y hasta ahí todo bien. Y Job, vos lo veías y parecía un hombre maravilloso. Un hombre que conocía a Dios, un hombre que sabía. Ahora, ¿cuál era el propósito de todo esto de Dios? Hay un propósito detrás de toda aflicción, detrás de toda lucha. Hay un propósito, siempre hay un propósito. Aunque no nos guste el sufrimiento, el dolor, siempre hay un propósito. Hoy estaba leyendo Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, una iglesia maravillosa, y como Pablo la exhorta en cierta manera a la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos estaban preocupados por los que habían muerto. Estaban preocupados. Y Pablo les escribe, le dice: ustedes se preocupan y obran como personas que no tienen esperanza, que no conocen a Dios. Obran como los que están en el mundo. Amén. Entonces, ¿sabes qué, mi hermano? Eso demuestra que lo que a ellos les faltaba era un mayor conocimiento de Dios. Por eso imagínate, hermano, la experiencia que Pablo tuvo. Dice que él, en un momento, él viajó al tercer cielo. Él vio el trono de Dios, él vio la gloria de Dios, él vio a los que estaban ahí en el cielo. Y de repente Pablo viene a la tierra y dice: para mí la muerte es ganancia. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia de cambio de mente. Amén. Como ese niño Bottom que supuestamente tuvo una experiencia, él lo operaron y murió, y dice que estuvo en el cielo. Y después el nene, estando aquí en vida, él no le tenía miedo a la muerte. El otro día yo iba con mi hijo y le digo a mi hijo que se sienta adelante, le digo: ponte el cinturón de seguridad. Y él me dijo: ¿para qué, papá? Y le digo: porque si chocamos te puede lastimar. Y dice: bueno, si me lastimo no voy a la escuela. Entonces yo le agravo la situación y le digo: pero mira, si mueres. Y bueno, dijo: si muero me voy al cielo. No tenía excusa yo. ¿Cómo lo contradices a eso? Amén. Un padre temeroso, un hijo valiente. Un hijo que confía en Dios, un padre que quiere guardar a su hijo para que nada le pase. ¿Me está entendiendo? Entonces, como tú conozcas a Dios, es como tú vas a vivir en esta vida. Tú vas a vivir en esta vida atado a lo material, afanado por las cosas materiales, afligido por lo que no tienes, que es Dios mismo que no te la está dando, porque Dios no quiere, luchando contra cosas que tú ni siquiera sabes. ¿Por qué? Porque no te dignaste en buscar a Dios y conocerle. Y Dios, que es un Dios que te ama, porque dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Mira el amor de Dios. Un Dios que te ama, que es un Dios que va a procesarte para que tú le conozcas. Wow. Yo no quiero conocer a Dios como Job. ¿Quién te dijo? No, porque yo no lo soportaría. Mira, Dios hace las cosas como Él quiere. Dios hace las cosas como Él quiere. Amén. Entonces, vemos que Job dice que no pecó en todo esto que le pasó. Entonces el diablo nuevamente
va delante de Dios y le dice, bueno, ya le quité todo, ya le saqué los hijos, ya le saqué los bienes, no tiene absolutamente nada, pero le dejé algo. Y Dios le había, y el diablo le había dejado la esposa a Job. Amén. Ni la esposa de Job ni el diablo la quería. Entonces dice que volvió y le dijo, bueno, dice, si tocare su cuerpo, entonces ahí sí te va a negar y ahí va a salir a flor de piel lo que verdaderamente él es contigo. ¿Se acuerdan que Dios le dijo al pueblo de Israel en Éxodo? Dice que Dios le dijo, y los traje al desierto para probarlos. Y les hice pasar hambre para ver lo que había en su corazón. Wow. Hoy tú ves la gente en el mundo entero que hay hambre o no hay hambre en el mundo. ¿Hay hambre o no hay hambre? Ahora dice la palabra, escucha esto. ¿Cuántos creen en Dios aquí? La Biblia dice que no hay hijo que mendigue pan. Ahora, no hay justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Ahora digo, si hay gente con hambre, ¿qué es lo que le falta a la gente? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué dice la Biblia? Que no hay justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Si la gente está mendigando pan, ¿qué le falta? Un padre. Pero la gente va a ir a Cristina y le va a decir, danos pan, danos pan. No va a ir a Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo confío en Dios, no en Cristina. Porque Cristina no murió por mí. Cristo murió por mí. Ahora, si yo confío en Dios, Dios me va a proveer. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿pero la Biblia se contradice? No, no se contradice. ¿Sabe qué, mi hermano? Yo hace 19 años que confío en el Señor y nunca me faltó el pan. Y pastor, porque usted, no menosprecie la gracia y la misericordia de Dios, no. Dios no puede violar su palabra, hermano. No puede existir una persona en esta tierra, en la faz de la tierra, que confíe en Dios, que sea hijo de Dios y que Dios no esté en su asunto. No existe. Si algo le pasa, es porque Dios quiere que le pase, es porque Dios le quiere enseñar, como al hijo pródigo, es porque hay pecados en su corazón y Dios quiere mostrarle, pero no es que Dios lo ha abandonado, jamás. Porque Dios es Dios y Dios no miente, dice la palabra. Entonces dice que fue el enemigo y le agarró una sarna. Versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. ¿Se imagina eso, hermano? Wow. Terrible. Y tomó Job, versículo 8, un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y mire lo que le dice él. Y él le dijo, ¿cómo sueles hablar? Y le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, las mujeres incrédulas? Has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios, el bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto dice, no pecó Job en sus labios. Wow. Job perdió todo, no tenía nada, tenía sarna, tenía una esposa y no pecó. Wow. Pero acá empieza un problema. Y el problema es que cuando no vemos la salida como nosotros esperamos que sea, cuando las cosas no son como nosotros queremos que sean, y el proceso de Job se empieza a alargar. Job creyó que su tribulación y su lucha iba a ser más tranquila, iba a ser pasajera, pero de repente ve que eso empieza a durar en el tiempo y empieza Job a desplomarse.
Y esto es lo que muchas veces le pasa a la gente cuando las cosas, bueno, estoy pasando por una tribulación, en la semana que viene salgo. Bueno, estoy pasando por un problema, cuando se termine este año se termina. ¿Y qué pasa cuando las cosas empiezan a alargarse? Y vienen tres amigos de Job, Zofar, Elifán, Eliú. Y esto es interesante porque los tres amigos de Job se quedan cuando ven a Job, ven la calamidad de Job, ven lo que estaba viviendo Job, se quedan helados. Y dice que por una semana no hablaron y lo miraron a Job hasta que empezaron a hablar. Y esto es lo peor de hablar, amén. Porque a veces creemos que la gente sabe más que Dios. A veces creemos que el pastor tiene la respuesta. A veces creemos que el líder tiene la respuesta. A veces creemos que nuestros amigos tienen las respuestas. Pero no es así. Amén. Y dice que los tres amigos de Job estaban ahí con él. Y podemos ver que en el capítulo 8 de Job, versículo 4, y uno de sus amigos le empieza a decir esto. Mire lo que le dice: si tus hijos pecaron contra él y los echó en el lugar de su pecado, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrero estado será muy grande. Mira lo que le dice su amigo. Le dice: Job, lo que a ti te está pasando tiene que ver con el pecado de tus hijos. Tiene que ver con un pecado tuyo oculto. Tiene que ver con que tú no le estás buscando a Dios correctamente. Entonces le dice: si tú le rogares a Dios, y no recuerda lo que decían los primeros pasajes, que Job era justo, recto, bueno y que no pecó. Entonces mira, ellos querían atribuir la aflicción de Job a algún error. ¿Usted cree, hermano? Escuche bien. ¿Usted cree que Dios es un Dios malo? Dios no es malo. Dios es bueno. Ahora, ¿cómo yo puedo entender a este Dios que está permitiendo algo en la vida de un hombre recto, justo, santo? Porque sabe que, mi hermano, usted es porque el problema no es la tribulación. ¿Está acá conmigo? Si usted mañana a Dios le quitara todos los bienes que usted tiene, o los pocos bienes que usted tiene, su problema no es la tribulación. Su problema es su integridad.